Amén, pues este es un día especial porque el Señor, como hoy lo meditábamos, estamos recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Estamos recordando que Él resucitó. Esta es una semana que, sobre todo nosotros, hijos de Dios, tenemos que nunca olvidar. Y no solo esta semana recordarlo, es cada día de nuestra vida. Pero esta es una semana verídica en la cual esta fecha es en la cual el Señor Jesús resucitó hace 2020, 50 y tantos años, ¿no? 2050 y tantos, porque el año cero es cuando Él nació, ¿no? A los 33 años Él murió y resucitó, entonces sería 2056. Hace 2056 años el Señor estaría resucitando y es verdad. Es el hecho más comprobable y verídico en la historia. Así como es tan real que México existe, es tan real que Cristo resucitó y nadie ha podido negarlo. Ni los más estudiosos, historiadores y antropólogos, y nadie puede debatir que Jesucristo murió y resucitó. Y hoy estamos aquí para recordarlo. Hoy vamos a participar de la Cena del Señor. No piense en estos elementos como meramente, el juguito, la galletita, y sí. Esto es solamente un símbolo, y lo que usted tiene que tener en su mente y en su corazón es lo que Él hizo en la cruz y que hizo por nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 10. Prometo hacer esto breve, dinámico. Gracias. Juan 10, 14 al 18. Qué precioso tiempo tuvimos, ¿verdad? De alabar a Dios, de adorar. No necesitamos pistas ni estruendo más que una iglesia que tiene un corazón enamorado del Señor. Esa es la verdadera adoración que Él está esperando de nosotros. Juan 10, 14 al 18. ¿Lo tienes? Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Se refería a nosotros. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Podemos orar? Amado Dios, gracias porque nos hiciste tus hijos, tus ovejas. Nos trajiste al redil, amado Dios. Tú eres nuestro hermoso Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y porque aún siendo rebeldes, lejanos tuyos, tú, Señor, nos dijiste: no te preocupes, me alegro que estés en casa. Gracias, Dios. Recordamos esto, no lo olvidamos y agradecemos ese profundo amor que tú tuviste por nosotros, que aún tienes y que nos sigues mostrando todos los días. Gracias por tu misericordia, y creo que este mensaje trae a nuestro corazón más amor por ti. Queremos amarte más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. La muerte del Señor no fue circunstancial. No fue algo que pasó y que, ya se alborotó la gente, ya se alborotó las masas y todos terminaron, como hoy meditábamos en la mañana. Nuestra hermana Martita nos compartía. Un domingo antes la gente gritaba: Hosana al Hijo de David. Le reconocía como rey.
Levantaba sus manos y echaba sus mantos. Ponía palmas en el piso para que el rey pasara y todos aplaudían y aclamaban, ¡oh, eres el rey! Pero una semana después, menos de una semana, estaban gritando, ¡crucifíquenle! La muerte de Cristo no fue algo que, se le escapó de las manos. Él dijo en Juan 10, yo pongo mi vida, nadie me la está quitando. Que a veces pensamos, esos malvados se confabularon, los fariseos, Judas lo traicionó, pobrecito. El Señor a eso vino y la muerte del Señor era necesaria y Él sabía que venía. Así que la muerte de Cristo no fue algo que se le salió de las manos o que dijera, híjole, ¿y ahora cómo solucionamos esto? Bueno, vamos a hacer esto algo bueno. No. A eso vino. Por eso desde el principio los sacrificios apuntaban a que Él sería el Cordero de Dios. La muerte de Cristo no fue obra del diablo. ¿Qué decimos? El diablo, malvado diablo lo mató. Discúlpame, pero la muerte de Cristo no fue obra del diablo. ¿Que Dios lo usó? Sí. Dios usa hasta el diablo para cumplir sus propósitos. Pero no fue que el diablo le ganara o lo pusiera allí. Si Cristo no hubiera querido, el diablo nunca lo hubiera puesto en la cruz. De hecho, esa fue su derrota. Colosenses 2:14 dice, en la cruz, Él exhibió, humilló públicamente al diablo y triunfó sobre él en la cruz. No solo con la resurrección, especialmente en la cruz, venció al diablo y lo avergonzó y lo humilló. Amén. Así que la muerte de Cristo no fue obra del diablo. La obra de Cristo no fue que Dios perdiera el control. No fue de que, híjole, ya, ¿qué hago ahora? No, Dios no perdió el control aunque nosotros éramos pecadores. O a veces seguimos. No fue algo que Dios dijera, ¿cómo resuelvo este problema del pecado de la humanidad? Y no se rascó la cabeza y dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No andaba dando de vueltas en su palacio celestial pensando cómo solucionar esto. Quiero decirte que el Señor sabía desde el principio qué pasaría. Desde la eternidad Él ya era el Cordero inmolado. Era el plan, decía nuestro hermano Brian, Él nos creó, pero Él sabía que al crearnos también moriría por nosotros. Estaba escrito. Y tú y yo no podemos hacer más que amarle más y más por todo eso. Fue el plan y el medio de nuestra salvación. Su muerte debe ser recordada con gozo, con gratitud, no con lástima. Cuando vemos, por ejemplo, la película de la Pasión, duele y podemos quebrarnos, pero nunca pienses, pobrecito, ¿cómo está allí? Sí duele y nos conduele, claro que sí, pero no tengas jamás lástima del Señor porque esa es su victoria. Y gracias a eso tú y yo tenemos victoria. Ahora tampoco te estoy diciendo, gózate, ¿verdad? Al verlo ahí, no me malentiendas. Cristo dijo, recuerda esto todas las veces que hagas esto en memoria de mí, la muerte, mi muerte. No como algo que podamos decir, ay, qué horror. La muerte de Cristo es grandiosa. Bien, entiéndeme. Gracias a eso estamos aquí. Gracias a eso tú y yo tenemos vida. Gracias a eso tenemos salvación. Gracias a eso tenemos vida eterna. Así que cuando recuerdes la muerte de Cristo, no digas pobrecito, mejor di gracias, cuánto te amo. Y di, Señor, de verdad, ¿cómo puedo pagarte? El problema es que nosotros tendemos a ver el sufrimiento como algo sin propósito. Por eso es que vemos el sufrimiento de Cristo y decimos, ¡ay! Porque en nuestra vida, ¿quién quiere sufrir? Levante la mano el que le gusta sufrir. Nadie. Y es más, si alguien se para a predicar y decir, hermanos, vas a sufrir, vas a decir, no, yo me voy de esa iglesia porque yo no quiero sufrir. Porque el ser humano tiende a ver el sufrimiento como algo sin propósito, algo terrible, algo circunstancial.
y pensamos que cuando sufrimos algo salió mal. Pero la verdad es que gracias a los sufrimientos de Cristo, todo salió bien. Y cuando tú a veces el Señor te permite tener aflicción, algo sale bien. El sufrimiento no es del todo malo. A nadie nos gusta. Pero el sufrimiento a veces es parte del plan. Dile al que tienes al lado, el sufrimiento a veces es parte del plan. Ay, pastor, ya no me gustó. Yo quería que me dijeras que todo va a ser bendición. Sí, el Señor te quiere bendecir, pero a veces esa bendición implica un poco de sufrimiento. Porque para el Señor Jesucristo parte del plan era el sufrimiento de Cristo. Y para ti, para mí, muchas veces parte del plan es que suframos. Ay, no. Bueno, te tengo una noticia. Así es, la vida es así. Pero por eso Él dijo, no te preocupes, porque en esa aflicción yo he vencido al mundo, estaré contigo y nada te dañará. Por eso es que tenemos que ver la muerte de Cristo de forma diferente. Es tu victoria y es gratitud. Y hoy estamos aquí para recordar lo que Él hizo. Y desde que empezamos hasta ahorita, ¿verdad? Seguimos eso y yo agradezco al Señor porque eso es lo que Él quería. No que fuera algo más en la agenda, un momento más de, ahí está el panecito, la copita, pues tómatela y a lo que sigue. Lo que el Señor quiere es que tú y yo vivamos agradecidísimos. Y que cada vez que hagamos esto, como Él lo dijo, recordamos que Él viene. Anunciamos que Él viene. Yo no sé si va a haber una próxima ocasión que volvamos a participar de esto y puede ser que Cristo venga antes. Ay, pastor, en 10 años vamos a volver a tomar la cena. No, yo no sé si Él venga hoy, mañana, en un mes. Pero Él dijo, cada vez que te comes esto y participas de esto, estás diciéndole al mundo y recordándote a ti mismo, Cristo viene. Y por eso prepárate. Tomamos y comemos esto con un corazón que debe estar listo, pidiéndole perdón al Señor de todo aquello que es indigno, estando a cuentas. Si hoy te dijeran, yo quiero que nos pongamos en este papel en un segundo. El Señor Jesús, la noche que instituyó esa cena del Señor, Él estaba allí, ¿sabes? Disfrutando con sus discípulos, pero Él sabía que en unas horas lo iban a arrestar. Si tú estuvieras en un momento con tu familia y tú sabes, ellos no lo saben, pero tú sabes que en unas horas vas a morir, que en unas horas vas a partir y dejar este mundo, ¿qué harías? Piensa en tu familia actual, en la condición actual en la que estamos. Porque a veces en las familias hay enemistades, a veces hay divisiones, hay problemas, no nos hablamos desde hace años, hay alguna rivalidad por allí, o hay pecado en nuestra vida, hay dicen una canita al aire, yo no lo sé. Pero imagínate que estás sentado a la mesa y sabes que en unas horas morirás. ¿Qué harías con tu familia? ¿Dejarías que fuera un momento X? Creo que todos correríamos a ponernos a cuentas y a ordenar nuestra vida y nuestros asuntos. Y la cena del Señor se llama comunión porque también nos invita a hacer eso. Amado, vamos a participar de ello, pero también tú y yo tenemos que reflexionar cuál es nuestra condición en mi vida y también con mi familia y también con mis hermanos en Cristo. Por eso no solamente se llama Santa Cena, también le llamamos la comunión, porque Cristo estaba allí, estaba con sus discípulos y Él estaba disfrutando. Y Él dijo, uno de ustedes me traicionará. Y todos empezaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Ahí estaba Judas. Pero el Señor hizo eso no para otra cosa, sino era el tiempo de ponernos a cuenta. Cuando ellos empezaron a decir, ¿seré yo?, hicieron una introspección de su vida. Me imagino que Pedro, ¿para qué? No sé si me explico. Para que los discípulos dijeran, ¿seré yo? ¿Tú dirías eso? Si ni lo has pensado ni lo tienes en mente, ¿a poco te pasaría por la mente decir, ay, ¿sería yo? Nadie en su sano juicio que no lo va a hacer, diría, ¿seré yo? Pero los discípulos empezaron a preguntarse, ¿seré yo?
Porque ellos estaban sometidos a una gran presión, tú y yo no lo vemos. Pero ellos estaban en Jerusalén, estaban en esa semana bien intensa, en las cuales día a día el Señor escogió irse todos los días a estar en medio del pueblo, y el pueblo estaba buscando matarlo. Los religiosos solo estaban encontrando la oportunidad. Ya se habían confabulado con Judas, pero duro, presionaban. El mundo presiona para que tú y yo traicionemos a Cristo y digamos, yo no le conozco. Y cuando los discípulos del Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, ahí no fue la respuesta que otras veces han dado. No, ¿cómo crees? Yo te seguiré hasta el fin del mundo. Estaban sentados y empezaron a decir, ¿seré yo? Quiere decir que tal vez en su corazón había algo extraño allí. ¿Me comunico? Alguien que ni se le ocurre, pues no dice nada. Dice, pues quién sabe quién sería. Más bien diría, ¿serás tú? Pero ellos se preguntaron, ¿seré yo? Amados, ¿cuántas veces tal vez hemos traicionado a aquel que nos perdonó la vida? Pero hoy tenemos que ponernos a cuentas, arrepentirnos y decirle, Señor, estoy orgulloso de lo que hiciste por mí. Te amo, no callaré, no te negaré y te amaré. Y quisiéramos poderle decir, y daré mi vida por ti, pero no lo sé. Y no sé si Dios nos lo pida. Gracias al cuerpo de Cristo. Vamos a meditar en dos cosas, el cuerpo y la sangre. Estos elementos. Esa copita representa la sangre de Cristo. Y esa galletita representa el cuerpo de Cristo. Y hoy mientras la comemos, yo quiero que tú pienses en esto. ¿Sabes? Gracias a su cuerpo que fue partido, que fue molido, en primer lugar, tú tienes reconciliación con Dios. Dice Romanos 5:10, no lo busques, yo te lo leo. Romanos 5:10, pero si estás tomando nota, apúntala. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando Cristo fue muerto, cuando su cuerpo pereció, cuando Él expresó, ¿sabes cuáles fueron fue la última palabra que Él dijo? La última palabra. En griego sería tetelestai, que quiere decir consumado es. Está hecho. Terminé. Llegué a la meta. Cuando Él expiró, cuando dio el último aliento, estaba terminando ¿qué obra? El que tú y yo fuéramos reconciliados con el Padre. En ese momento se rasgó el velo del templo que separaba a los hombres de Dios. Y eso quería decir, tienes entrada, gracias a lo que en el cuerpo de Cristo pasó. Por el cuerpo de Cristo nos hizo un pueblo. Mira, voltea a ver al que tienes al lado. Somos diferentes todos. Venimos de diferentes lados, algunos de lugares cercanos. Pero todos los que estamos aquí y todos los cristianos que hay en el mundo en este momento, tal vez recordando esto, ¿sabes? Somos uno. Y nos hizo un pueblo. Efesios 2, que es lo que hemos estado meditando los miércoles, que aprovechando te invitamos a las 8 de la noche. Dijo, porque Él es nuestra paz. Mira, voltea a ver al que tienes al lado. ¿Tienes paz con Él? Es más, voy más allá. ¿Tienes paz con todos los que estamos aquí? Sí. Espero que no haya, ¿verdad? Alguien así como, tengo paz con todos menos con Él. ¿Tienes paz con todo cristiano que hay en la tierra? Ni los conozco. Bueno, conoces a algunos. ¿Tienes paz? No, tengo algunos asuntos pendientes. Es un llamado de parte del Señor. Arreglemos nuestros asuntos. Porque Él nos hizo uno. Derribó la pared intermedia
de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear para sí mismo de las dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesucristo no solo venció, mató la enemistad. Tú y yo no tenemos que estar enemistados con nadie. Gracias a su cuerpo. Gracias a su cuerpo, tú y yo tenemos libertad del pecado y victoria sobre el enemigo. Porque en la cruz, dice la palabra de Dios, Colosenses 2:14, que Él tomó el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, nuestra condena, nuestro veredicto, y lo clavó en la cruz. Esto pasó mediante su cuerpo, porque con Él tú y yo fuimos crucificados, dice Gálatas 2:20. Con Cristo fui crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí. ¿Y sabes otra cosa más que tienes por el cuerpo de Cristo? Paz. No solo paz entre nosotros, sino ya no tienes razón para tener miedo del mañana, preocupación de lo que va a pasar. Tú y yo, el Señor pagó en su cuerpo un castigo muy alto para que tengas paz. Eso lo dice Isaías 53, 4 al 6. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pregúntale al que tienes al lado, ¿tú tienes paz? ¿Nos falta paz? Nos falta paz. Ahí está pagado el precio. ¿Por qué no lo disfrutamos si ya fue pagado? Qué desperdicio, ¿no? No hagamos vana la obra de Cristo. Y por último, ¿sabes algo? En la sangre de Cristo, en su preciosa sangre que fue derramada, tenemos redención de nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué por su sangre? Porque el precio, la paga del pecado es la muerte, y la sangre representa la vida. Cristo dio su sangre para darnos su vida. Porque el costo del perdón no nada más antes era perdóname, Señor, y listo. Antes era así, perdóname, ¿y qué? ¿Y cómo me pagas? Y entonces se ofrecía un cordero. Porque para limpiar tus pecados no bastaba con un perdón. Porque un perdón, hasta la fecha, si alguien te ofende y solo te dice perdón, a veces uno puede pensar y decir, ¿y eso qué arregla? Y sí, no arregla nada. Pero esa palabra perdón está basada no en lo que la otra persona pueda hacer, sino en lo que ya Cristo hizo. Porque su sangre sí arregla todo. El que tú digas perdón es, ¿sí eso qué? Pero es que no está basado en una palabra. Aunque la palabra perdón representa lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces cuando yo puedo ofender algo, si yo me arrepiento y le digo a Brian, perdóname, él debe de recordar que no está basado en mis méritos. Porque sí, una palabra que va a arreglar nada, pero lo que Cristo hizo en la cruz, Él lo debe de recordar y saber, bueno, eso lo arregla todo, porque Él dio su vida por mí, se entregó por mí, me dio vida, eternidad, amor. Entonces yo por eso digo, está bien, no te preocupes, porque lo que Cristo hizo por mí no se compara, yo te perdono. Y en eso se basa nuestro perdón. Por eso Él dijo, si Dios te perdonó, ¿por qué no puedes perdonar tú? ¿Te acuerdas el de los deudores? A eso se refiere. Es verdad que alguien te pida disculpas y perdón, pues pareciera que no repara nada. Pero lo que Cristo hizo es enorme, incomparable. Entonces, de eso se trata. Yo no me debes nada, te libro de toda culpa, porque a mí me perdonaron.
gracias a su sangre. ¿A quién no has perdonado? ¿A quién le retienes todavía la culpa? ¿A quién le retienes todavía el precio? ¿A quién todavía le dices es que tiene que pagar? Suéltalo ya, porque Cristo hizo más por ti y por mí. Es tiempo de soltar. Su sangre es perdón. Nos hizo acercarnos a Dios, su sangre abrió el camino. Su sangre, dice la palabra de Dios, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos de Dios, ni siquiera poquito podíamos acercarnos en lo más mínimo. Pero su sangre que corrió como un río abrió una senda para que tú y yo pudiéramos ir y decirle: Señor, yo no me podía acercar a ti, pero ahora aquí estoy, me acerco a ti. Y no hubiera podido ser si Él no hubiera derramado su sangre. Gracias a su sangre tenemos sanidad. Yo no sé si vienes enfermo o tienes una enfermedad, pero hoy vamos a orar también. Porque esa sangre que derramó, dice Isaías 53, que por su herida fuimos curados. Dice Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuisteis sanados. Gracias a su sangre, que fue el precio, tú y yo ahora somos sus hijos. Nos adoptó. En Roma se legalizó el término adopción. No existía ese término, se practicaba, claro, pero Roma fue quien inventó el término adopción, que quería decir que tú incluías a alguien que no era de tu sangre, de tu familia, y él sería totalmente, legalmente, al 100% tu hijo, igualito a alguien sanguíneo. Pero para que eso sucediera se tenía que pagar. No era nada más de que, ¿dónde hago el trámite y dónde firmo? Se pagaba. Y Señor Jesús pagó. Y el precio no fue barato. Fue su sangre. Y por su sangre, todos nosotros somos hijos legítimos del Padre. Ya no eres como en la cultura mexicana, tal vez querías molestar a tu hermano. Ayer yo platicábamos, mi hermana, les presento a la tía, al final les presento, pues ya los conocen, han estado aquí. Mi hermana me recordaba que cuando estábamos niños, la molestábamos, mi hermana mayor y yo, le decíamos, es que tú eres adoptada. ¿Alguien le dijeron alguna vez eso para molestarlos? Porque culturalmente el adoptado es el patito feo. Pero gracias a Dios, en la cultura del reino, los adoptados son hijos verdaderos, legítimos y con todas las de la ley. Y tú y yo somos esos hijos adoptados. Y por último, la sangre de Cristo es un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque antes el pacto era que tienes que ser perfecto para llegar al Padre. Antes el pacto era, anda delante de mí, sé perfecto. Y nos encontramos con el problema que nadie podía hacerlo. Pero Cristo vino y dijo, aquí hay un nuevo pacto. Este anterior lo dejé para que te dieras cuenta que es imposible sin mí. Pero ahora viene un nuevo pacto, y ese pacto quiere decir, solamente créeme, recibe lo que hice por ti, acepta lo que hice por ti, y por gracia eres salvo. Por esa sangre derramada, solo es cuestión de creerlo, recibirlo, y claro, a partir de ahí vivir de manera diferente. Y platicábamos mi esposa y su servidor ayer, que ¿sabes quién inauguró el cielo en el periodo de la gracia? No que fuera el primero en ir al cielo, porque ya había en el cielo gente. Pero en el periodo de la gracia, ¿sabes quién lo inauguró?
un ladrón. El que murió al lado de Cristo fue el primero en morir en la gracia. Antes de él, todos eran bajo la ley. Pero el ladrón que murió junto a Cristo, qué manera de decir, este es un ejemplo. Que puede ser un ladrón, puede ser lo peor. Es más, pudiste ni tener tiempo, ni haber orado antes. Es más, pudiste ni siquiera estar en 1000 estudios. Pero este hombre te va a enseñar que solo cree. Y estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué inauguración de la gracia! No había mejor. Amado, tú y yo estamos ahora por la sangre del nuevo pacto en la gracia. Y estamos aquí para recordar que la muerte de Cristo representa todos esos beneficios de los que somos participantes sin haber hecho nosotros nada más que creer. Y estamos aquí para recordar que Él nos hizo uno y nos hizo un solo cuerpo. Así que ponte de pie. Y vamos a participar de la cena del Señor. Cena del Señor es gratitud por todo lo que hemos dicho. Es sanidad, es familia, es perdón y es fuera toda enemistad. Así que antes de esto, cierra tus ojos un momento y medita todo lo que hemos dicho. Reflexiona. Y aquí hay una oportunidad. Porque tal vez pudiéramos decir, bueno, no, entonces no participo, mejor me quedo aquí. Pero esta es la oportunidad de decir, Dios, participo porque voy a enderezar. Así que dile al Señor, Dios, voy a buscar la unidad. Si tengo una enemistad, tú la mataste en tu cuerpo. Así que dame la gracia y la oportunidad para anular esa enemistad que tú ya mataste. Si algo o alguien no he perdonado, Dios, ya no me debe nada, porque tú, Señor, fuiste tan maravilloso para mí, que esa es mi paga. Esa es mi libertad y yo puedo perdonar. Y si hay pecado en mí todavía, Señor, hoy nos arrepentimos y límpianos. Límpianos, amado Dios. Queremos ser uno. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en esa maravillosa cruz. En el nombre de Jesús. Eres tan bello. Yo quiero que pases aquí a la mesa y tomes tú mismo una copita y una galletita. Y luego tú regreses a tu lugar con ello. Y luego vamos a guiar en este proceso, pero pasa aquí, toma un elemento mientras adoramos al Señor. Si quieres, glorioso. Recuerdo la gloriosa cruz donde muriera el Hijo de Dios. Todo lo estimo por vano.
El Señor, cuando instituyó la cena, tomó el pan y les dijo a sus discípulos: este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Y acuérdate lo que dijimos: en su cuerpo ya no hay enemistades, en su cuerpo somos reconciliados, en su cuerpo tenemos acceso a Dios. Antes estábamos lejos y ahora estamos cercanos. En su cuerpo tienes paz. Así que toma esa galletita y cómela y dile: Señor, gracias por eso, porque si no fuese por tu cuerpo allí molido, yo no tendría nada de esto. Te lo agradezco con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes comer. Después de eso, Él tomó la copa y les dijo a sus discípulos: aquí está representada mi sangre. Ellos ni siquiera tenían idea. No sabían que en unas horas sería arrestado y que estaría muriendo. Pero el Señor lo sabía muy bien. Y les dijo: esa sangre que por ustedes es derramada, lo cual tampoco tenían idea. Pero Él sí. Es el perdón de nuestros pecados. Todo lo que has hecho, gracias a esto es borrado. Si estás enfermo, gracias a esto eres sanado. Si tú y yo estábamos lejos, Él nos hizo cercanos por la sangre de su cruz. La sangre del Señor es el pago para que seamos sus hijos. No lo éramos y ahora lo somos. Así que toma esa copa y dile: gracias porque me hiciste tu hijo. Gracias porque tú me sanas. Y si estás enfermo, pon tu mano, mientras con la otra sostienes la copa y la vas a tomar, pon tu mano en el lugar de tu cuerpo donde hay enfermedad. Si es tu intestino, si es tus vías respiratorias, a lo mejor tu cabeza o tu espalda. Tú dile: Dios, por tu herida soy curado. Simplemente dile: en el nombre de Jesús, gracias porque soy tu hijo. Dile: gracias porque me perdonaste. Todo lo que hice, de cual me avergüenza, es borrado y olvidado por esta preciosa sangre tuya. En el nombre de Jesús, tomamos con acción de gracias. Puedes beber de esa copa mientras tienes ese corazón. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres el que sana, Señor. Si alguien viene enfermo, levante su mano. Los que están cerquita de mis hermanos que levantaron su mano, pongan sus manos en ellos. Mi hermana Patti, mi hermana Ángeles, en Nubiecita. Y oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por sanidad. Tú eres, Señor, el que hace la obra.